noche, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ay, Diosito, Diosito. Para desesperación de los partidos de derecha, y cuando digo derecha quiero decir ultraderecha, derechona, derechita, derechísima, semiderecha, lo de centro y Felipe González, Pedro Sánchez ha anunciado que tiene la intención de agotar la legislatura y volver a presentarse para presidir el gobierno de España en 2027. Pedro, eres insaciable. Bueno, los conservadores, y digo conservadores por decirlo fino a estas horas, están haciendo todo lo que pueden para derrocarlo y además con muchísimo tesón, ¿no? Pero no está sirviendo absolutamente para nada, porque el tío, ¡ay, que aguanta! Es como el gotelé, dificilísimo de quitártelo de encima. Y además hacen el ridículo, todos estos, porque algunos antisanchistas se pavonean diciendo que son fachas, pero luego no tienen los suficientes cojones para montar un buen golpe de Estado a la manera franquista, joder, que aquellos sí que eran fachas y no lo de ahora, que sois todas unas nenazas, que a lo máximo que aspiráis es a cerrar 4 chiringuitos feministas y de mariquitas. ¡Nenazas! Bueno, mira, yo te digo una cosa. Como soy buenísima persona, y además soy de izquierdas, por lo que cualquier sufrimiento humano me atañe, voy a explicarle a la ansiosa, doliente y desanimada derecha de este país qué podría hacer para ganar las elecciones e instalarse, descartada siempre la tan apetecible opción del golpe de Estado, en Moncloa. Y lo voy a hacer con una carta abierta al jefe de la oposición, don Alberto Núñez Feijóo. Bueno, querido Alberto, si quieres llegar a ser presidente de este nuestro país, lo primero que te recomiendo es que reces a todas las santas y santos, Cerdán, a tu alcance, para que Begoña Gómez no sea culpable, ni mucho menos vaya a prisión tras ser acusada de no sabemos exactamente qué. Porque si eso pasara, vais a asistir a la creación de una mártir y saldrán votantes de izquierda de debajo de las piedras. Hordas de votantes de izquierdas por todas partes. El votante de izquierdas, a diferencia del de derechas, Alberto, y tú deberías saberlo, es muy tiquismiquis, ¿eh? Se cree un ser de luz y tiende a la mística. Por eso es que le encanta Rosalía y ha llorado viendo al Papa el junio pasado. Que cómo le gusta al votante de izquierdas una diva con túnica. Me cago en la mar el votante de izquierda. Bueno, otra cosa que deberías hacer si quieres llegar a presidir España, que es lo que quieres, es aprender a hablar. Aprender a hablar catalán. Yo ya sé, de verdad, lo sé, que en tu partido vais justos en memoria histórica, pero la historia reciente de España nos enseña que para llegar a gobernar este país hay que engañar a los catalanes. Lo sabes que todo es así. O sea, prometiéndoles además el oro y el moro. Y fíjate que digo moro, ¿eh? Digo moro, porque hablando contigo me siento muy cómodo y me puedo pasar por el forro de los cojones el lenguaje políticamente correcto. A los catalanes, Albert, hay que engañarles, claro que sí, pero hay que engañarles hablándoles en perfecto catalán. En perfecto catalán. Si no, no van a tragar. Así que, noi, espavila. Y luego te apunto una medida populista, que esto siempre funciona. Una promesa electoral que no te va a costar hacer, porque es uno de vuestros clásicos, además. Promete que bajarán los impuestos. Dicen, claro. Claro, pero Alberto, se los tienes que bajar a la clase trabajadora. ¿Te suena? ¿Te suena la clase trabajadora? La clase trabajadora. Sí, hombre. Los asalariados, los autónomos, los falsos autónomos, los funcionarios, los pensionistas, a los artistas, a los poetas, a los de las pymes, ¿sabes? A todos estos, la clase trabajadora. Que a verla ahí, búscala, ya verás que la... A todos estos hay que bajarles los impuestos para que puedan por fin hacer algo con su dinero, para que su dinero les sirva para algo, como por ejemplo pagar el alquiler. Claro, claro, y en contrapartida, y aquí viene la medida estrella que te propongo para ganar las elecciones, hay que subir los impuestos estratosféricamente a todas aquellas personas que no trabajan. Que no trabajan, porque ni tú ni yo, ni mucho menos tus socios, Albert, queremos una España de vagos, ¿verdad? No queremos un país lleno de holgazanes, de gente que parece que vive del aire, gente que hace uso del sistema de bienestar que sostenemos entre todos. Efectivamente, hay que subir los impuestos, y mucho, a todos aquellos zánganos que tienen activos. ¿Y qué es eso de los activos, Albert? ¿Qué es eso?
Pues casas, patrimonio, oro, criptomonedas, inversiones, todas estas mierdas. Hay que crujir fiscalmente a todos los rentistas y especuladores que están tirados a la bartola mientras el dinero trabaja por ellos. Que menudo explotados tienen al dinero estos. Hasta que se les pase las ganas de ser rico. Venga, Alberto, anímate. Y por último, Albert. Efectivamente, yo estoy contigo con eso. Hay que tirar de ingeniería electoral. Está clarísimo. Se está haciendo a nivel internacional. Hay que alterar el censo electoral. Venga, anímate, hazme caso. Para llegar a gobernar hay que privar del voto, por supuestísimo, a los descendientes de españoles que tuvieron que emigrar por razones políticas. Suprimir el voto por correo, por supuestísimo, porque ya, vamos, que nadie fuera de las fronteras de España pueda decidir sobre el Estado español. Vamos, que hasta aquí podíamos llegar. Y también te digo más. Hay que dejar fuera del censo a los españoles con antecedentes penales, a los menores de 25 años, a la gente que no tributa en España, a los que tributan dentro, a los que tienen residencia en paraísos fiscales, a los que tienen un apartamento en la playa, a las mujeres que hayan abortado, a las mujeres trans, a las mujeres con burka. ¿Qué coño? A todas las mujeres hay que prohibirles el voto. A los comunistas, a los waterpolistas, a los aficionados al fútbol, a los aficionados al ping-pong, a los celíacos, a los alérgicos al polen, a los pobres, a los jubilados, a los que beben, a los bebés, a los que beben temacha, a los que beben té normal, a los taxistas, a los ciclistas, a los catalanes, a los vascos, a los que no saben decir en la R, a los que no saben hacerlo con un canuto, a los teleoperadores, a la gente que se pasa de lista, a los muy catetos, a los muy demócratas, a los sindicalistas, a los matemáticos, a los lingüistas, a los abogados, los carpinteros, los aficionados al Lego. Y así sucesivamente, Alberto. Coño, así hay que provocarlo. ¡Fuera! Así sucesivamente, ¿comprendes? Hasta que aquí no pueda votar ni Kiski, excepto tú. Y entonces te aseguro que conseguirás ganar las elecciones por mayoría absoluta. Bueno, espera. Si decides y no te equivocas, votarte a ti mismo, claro. No. No te levantes, Alberto. A mí no me tienes que dar las gracias por estos consejos. No hace falta. Así de altruistas somos los de la izquierda. Siempre tuyo, Marc. Postdata. Me gustabas más con gafas. Bienvenidos a Canal Show. Aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el asentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar. Vamos a abrir el análisis con esta propuesta sorprendente, porque, hombre, muchos votos no parece que vaya a darle. Los empresarios seguramente aplaudirán esta iniciativa de Feijóo, abrir este melón, pero no sé si va a dar muchos votos. Bueno, yo lo dudo, pero lo primero que hay que decir es que Feijóo en su intervención ha mezclado absentismo laboral con baja laboral, que yo creo que no tiene nada que ver. En segundo lugar, habla de bajas sin justificación. Hombre, cuando hay bajas sin justificación estamos ante un motivo de despido objetivo. Por lo tanto, no creo que eso sea un problema para las empresas. Y en tercero, yo creo que lo que está proponiendo es una involución de los derechos laborales que tenemos los trabajadores, cosa que no nos tiene que sorprender, puesto que la última vez que gobernó el Partido Popular, efectivamente hubo una reforma laboral que recortó los derechos de los trabajadores. Yo creo que esto es un discurso que en absoluto beneficia al Partido Popular, más allá de que es un torpedo en la línea de flotación de las conquistas sociales de los sindicatos y de los trabajadores, y es un nuevo tiro en el pie que se pega el líder de la oposición a 6 meses, un año de las elecciones generales. Yo sinceramente creo que en la calle Génova, cuando han escuchado a Alberto Núñez Feijóo, se han espantado. Por eso nos contaba muy bien Guillermo Lerma que no sabían ni cómo explicar el anuncio, ni cómo concretar, ni a qué se estaba refiriendo Alberto Núñez Feijóo, más allá de que hayan intentado poner paños calientes y dar una patada hacia adelante del balón y decir que lo explicarán más adelante. Nosotros hemos ofrecido estos micrófonos. Claro. Les hemos dicho, si queréis aclarar lo que haya que aclarar, hora 25 a vuestra disposición. Bueno, nosotros en el diario me consta que mi compañero Aitor Ribeiro ha dicho, les ha ofrecido exactamente lo mismo y no eran capaces de explicar cuál era la propuesta. En todo caso, el recortar derechos laborales de los trabajadores de este país es pisar un terreno muy pantanoso, que puede contentar efectivamente a la patronal, pero desde luego puede poner
a los trabajadores frente a un partido que ya tiene un historial respecto al recorte de derechos, no solamente en materia laboral, sino en otras áreas de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, cuidado, que yo me temo que dentro de un par de días o 3 el señor Feijóo rectificará. Esto si no le marca el terreno en el que se tiene que mover, o Ayuso o el señor Aznar, que estén de acuerdo con este disparate y vayan con él hacia adelante. Es que claro, Lola, ayer fue el concebido no nacido y hoy nos encontramos con esta propuesta que seguro que a más de un trabajador de baja por lo menos le habrá metido el susto en el cuerpo. Bueno, yo creo que hay que enmarcarlo en el escenario en el que se han producido esas declaraciones, ¿no? Él estaba en un foro con empresarios vascos. Cada vez que va prácticamente a Euskadi y a Cataluña suele fomentar bastante las visitas a foros empresariales y foros económicos, porque cree que es la manera de competir con las dos fuerzas hegemónicas que habían sido históricamente, que en caso de Cataluña era Convergencia, en el caso del País Vasco es el PNV. Va buscando un determinado electorado, lo que pasa es que, claro, no calcula, ¿no? Y en ese afán por contentar a ese auditorio, yo creo que ha abordado un tema que efectivamente a los empresarios les preocupa muchísimo, porque es cierto que hay unas elevadas cifras de absentismo laboral que no solamente afectan al empresario, sino que afecta a la productividad de un país, que en el caso de España es bastante baja, y que afecta también a las arcas públicas, porque al final las bajas las tiene que pagar la Seguridad Social, ¿no? Por tanto, un problema sí que es, y es un problema que además ha crecido desde la pandemia, es un problema que no solamente está afectando a España, está afectando a otros países europeos, y que yo creo que hay que abordar desde muchos puntos de vista. Es decir, no puedes soltar una declaración así tan cogida por los pelos para contentar a esos empresarios sin abordar las causas, que son múltiples, muy diversas, de muy diversa índole, que están provocando eso, desde problemas de conciliación a problemas con el funcionamiento sanitario, a problemas de todo tipo. Los empresarios, que llevan bastante tiempo lamentándose por este motivo, pues han puesto sobre la mesa sus soluciones. Entre esas soluciones, pues por ejemplo, proponen que las mutuas puedan tener más competencia para dar las altas, por ejemplo, ¿no? Puesto que la sanidad pública en muchos casos está más colapsada, sí. Puedan dar altas. Proponen, entre otras cosas, que ese complemento salarial que comentabais antes, pueda ser revocado en algunos casos. En fin, proponen también que la administración, que el gobierno, que la Seguridad Social asuma los primeros 15 días de baja. Bueno, los empresarios hacen su papel y proponen una serie de cosas. Los sindicatos deben estar en otra situación completamente distinta y lo atribuyen a otras cosas. Al final es uno de esos casos en los que lo que para solucionarlo o para al menos mitigarlo, si hay algún problema que tienes que hacer por consenso, es decir, por acuerdo entre los sindicatos y los empresarios y la administración, es justamente este. O sea, lo que no he entendido de toda la declaración es justo la que dice: y si no hay acuerdo, pues yo lo arreglo. Eso es lo que me parece más extraño de su declaración de hoy. Bueno, no nos engañemos. Al final se está diciendo, no, es que aquí hay un montón de trabajadores que son unos flojos y que se están dando de baja por la cara. O unos vagos, o unos médicos que están prevaricando porque están dando bajas que no corresponden. Claro, quiero decir, cuando empiezas a ver todo el cuadro, lo que es seguro es que Feijóo va a tener que matizar. Feijóo, el PP, quien sea, decías, Esther. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marqués. Desde luego ha sido poco afortunado el planteamiento, muy vago en la concreción, los datos han brillado por su ausencia y sobre todo las causas de ese incremento de las bajas laborales, no del absentismo, que es que estamos hablando de otra cosa. Pero yo quisiera poner el foco en otro asunto que me parece que se habla poco por parte del Partido Popular y sobre todo de la patronal, de los empresarios. Nunca hablan de las horas extraordinarias trabajadas y no pagadas, que suponen un ahorro de 4.000 millones de euros para las empresas españolas al año. Y esto
tiene las horas extraordinarias que no se abonan, tiene un coste para el trabajador, tanto para las prestaciones por desempleo como para las futuras jubilaciones. Y de esto no se habla nunca. Qué casualidad que siempre que se habla del marco laboral es para un hipotético recorte de las prestaciones, rebaja de la prestación o recorte de derechos del trabajador. Cuando hay un fraude evidente denunciado por los sindicatos desde hace muchos años por parte de los empresarios y que supone un montante considerable para las arcas públicas. Esperaos porque llegan ya los matices, las explicaciones del PP. Miguel Tellado, por ejemplo, en Twitter dice: quienes madrugan y trabajan son los primeros interesados en combatir el fraude y el absentismo para poder coger baja laboral por enfermedad cuando la necesiten sin perder derechos. Es normal que un gobierno tramposo, lleno de jetas y presuntos delincuentes, esto no lo entienda. Y también Almaz Ezcurra dice: a ver, cualquier persona que madruga entiende clarísimamente la diferencia entre una baja por enfermedad y un fraude. Lo hemos dicho muy claro, protegeremos al trabajador y vamos a penalizar al jeta. 1 millón de personas no pueden faltar al trabajo cada día. Claro, es que son bajas laborales. ¿Pero quién es el jeta? ¿Quién es el jeta? Claro. El que está enfermo es un jeta. En fin. Insistimos, van a tener que explicar muchas cosas en el Partido Popular de esta propuesta. Ya han visto que no les ha salido bien, porque si no, no habrían salido en tromba como están saliendo ahora en Twitter. Se van a tener que explicar. La propuesta ya está lanzada, el globo sonda también, se va a abrir debate. Lo que está claro es que se dijo, yo creo que Feijóo es bastante evidente que lo ha dicho de forma improvisada, porque incluso la expresión de que es un cáncer es como que... Sí, ¿no? de alguien muy poco no, afortunada. Porque si eso no te lo escribes, eso no te lo preparas. Correcto, y si no te dicen por aquí no. En fin. Feijóo le gustan los viajes, con narcos en barco, con contratos a capos del contrabando soñaba, con Cercito Miñanco y blanquear millones en el banco, empolvando las rías con mafiosos de club. Viaja en barco, pero quiso venir para Madrid y se reunía con fiscales y jueces, como le enseñó Fraga. Ay, Feijóo, tu amigo se empolvaron las rías y tú viajando en barco con el narco dándote cremita.